En el webinar de hoy vamos a platicar sobre transparencia en manejo de fondos a nivel comunitario y tenemos con nosotros a Ana Carolina Alpírez. Ella es periodista, cuenta con experiencia como editora, reportera y corresponsal de agencias de noticias en Guatemala y México. Catedrática universitaria, tiene una maestría en comunicación de la Universidad Iberoamericana e hizo estudios de actualización en la Universidad de Maryland con el programa Hobart Humphrey. Desde el Laboratorio de Medios dirige Ojo con mi Pisto y es consultora en las áreas de periodismo y comunicación. También contamos con la participación de Gabriela Ayerdi. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Se especializa en Derechos Humanos, Transparencia, Auditoría Social, Participación Ciudadana, Género e Inclusión Social, Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, Gabriela es coordinadora de proyectos en la Organización de Sociedad Civil Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. Y con el economista Hugo Maúl Rivas, graduado de la Universidad Francisco Marroquín y ex becario Fulbright en UCLA, en donde es magíster en economía, experto en temas fiscales, monetarios, mercado laboral y desarrollo económico. Actualmente es director general de la Escuela de Gobierno y del área de investigación económica del CIEN. Profesor de Economía de la Universidad del Istmo y de la Universidad del Valle de Guatemala, columnista en el periódico, autor de numerosas publicaciones a nivel doméstico e internacional. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Yo soy Gladys Olmsted, tengo 5 años de experiencia de ser periodista. Empecé mi carrera en un medio digital que se llama Nómada y escribía sobre temas políticos y sociales. Ahora trabajo junto con Ana Carolina en Ojo con mi Pisto, en donde colaboro con la estrategia digital y hago reportajes bajo la modalidad de freelance en diferentes medios y actualmente de una forma más continua en el medio digital no ficción. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este webinar haciéndole una pregunta a nuestros tres panelistas y esperamos que cada uno tenga aproximadamente 5 minutos para responder. La primera pregunta es que queremos que nos cuenten cómo ha sido la interacción que cada uno de ustedes ha tenido con los gobiernos locales. Empezamos contigo, Gaby. Muchas gracias, Gladys, y muchísimas gracias a Gede por esta invitación. También es un honor estar aquí con Ana Carolina y con Hugo Maúl. Pues básicamente nosotros como Acción Ciudadana desde hace ya 24 años hemos venido trabajando en el fortalecimiento institucional en materia de transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y pues justamente convencidos de que la sociedad civil tiene que participar en todos los espacios de nuestro país. Consideramos sumamente importante poder trabajar con los gobiernos locales, pues ellos tienen una tarea sumamente importante, no solo por la función y los servicios que ellos prestan, sino también porque a nivel municipal el alcalde y el consejo municipal específicamente es el referente de autoridad. Es decir, al presidente lo ven como alguien lejano, sin embargo al alcalde lo ven como alguien a quien le pueden llegar a tocar la puerta y pues debiera de atenderlos. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos trabajado durante los últimos años dándole seguimiento específicamente a mejorar las capacidades institucionales de las municipalidades para que puedan obtener un mejor puntaje en el ranking de gestión pública municipal que realiza SEGEPLAN. ¿Por qué consideramos importante poder realizar este tipo de apoyo? Precisamente porque es un indicador, son indicadores que permiten ir evaluando la mejora de la gestión pública municipal y no solo eso, sino que también les permite poder acceder a mayores fondos a través del sistema de consejos de desarrollo. También, por otro lado, hemos trabajado junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre todo porque a la fecha, después de 12 años de haber aprobado la ley, justamente solo el 40% de las municipalidades cumplen de alguna medida con la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese sentido es que nosotros hemos trabajado junto con la PDH
en asesorar a las municipalidades, obviamente, que tienen la voluntad de ser fortalecidas en la construcción de políticas públicas municipales de comunicación y acceso a la información pública que van orientadas justamente a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. De esa cuenta es que nosotros hemos trabajado en los últimos años con los gobiernos locales, y específicamente mi trabajo en la organización ha sido coordinar los diferentes proyectos relacionados y orientados a este fin, y sin dejar a un lado tampoco el trabajo que nosotros hemos estado realizando ya desde hace varios años en materia de fortalecimiento democrático a través de los partidos políticos, y específicamente hemos trabajado mucho con los comités cívicos electorales porque consideramos que tienen diferencias para poder participar en la misma ley, que no les permite del todo poder acceder a los mismos medios que tienen los partidos políticos. En ese sentido es que nosotros trabajamos de manera muy directa con los comités cívicos electorales, precisamente para apoyarles en que tengan las mismas oportunidades a la hora de las competencias electorales. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo como Acción Ciudadana. Muchas gracias, Gaby. Ana Carolina. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero platicar con ustedes desde Ojo con mi Pisto y nuestro espacio, que es periodismo. La relación que tenemos con los alcaldes es esa. Ellos son fuente de información o pueden ser el sujeto de nuestra nota o de nuestro estudio que estemos haciendo. Quiero contarles, Ojo con mi Pisto es un sitio periodístico. Nacimos a finales de 2013 y hacemos 3 cosas. Lo primero es que fiscalizamos el uso de fondos municipales. Lo segundo, capacitamos a reporteros departamentales. Y lo tercero, promovemos la participación ciudadana. ¿Por qué? Y la respuesta está, yo les diría, en dónde es que encontramos estas historias. Lo primero, trabajamos con los reporteros departamentales porque ellos son los que están en estos lugares, en esos municipios, y conocen qué es lo que está pasando. Traemos la experiencia de salas de redacción de antes que están muy focalizadas en el gobierno central. Entonces, cuando pasaba algo en los departamentos que hacíamos, mandábamos a un reportero a este lugar, llegaba, cubría la nota, regresaba. Pero muchas veces la gente de la localidad nos decía, su nota es incompleta. ¿Por qué? Porque no vieron tales y tales ángulos, porque solamente llegamos en un momento. Entonces, lo que queremos ahora es trabajar con estos reporteros departamentales para que ellos nos cuenten qué está pasando en cada municipio. Lo segundo también es que promovemos la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque son los vecinos los que nos pueden decir qué es lo que está pasando. Hace varios años publicamos la historia, por ejemplo, del entonces alcalde de Antigua, y fueron los vecinos los que nos llamaron para decirnos, mire, ojo, fíjese bien, esa empresa que presta servicio a la municipalidad es de la suegra del alcalde. Esa constructora es del cuñado del alcalde. Esta empresa es del... Ahora, ¿cómo lo supimos? Porque fueron los vecinos quienes nos fueron contando. En Ojo con mi Pisto contamos las historias a partir de 4 fuentes principales. La primera es la Ley de Acceso a la Información Pública. Para nosotros la ley es una herramienta de trabajo. Es lo que nos permite tener respuestas a preguntas que para algunos alcaldes puedan ser incómodas. Los alcaldes no están acostumbrados a que uno fiscalice de su trabajo. Lo segundo son estos reporteros departamentales, como se los comenté. Lo tercero son los portales abiertos. Trabajamos mucho con Guatecompras. Guatecompras viene siendo casi que el lugar donde conseguimos los primeros indicios de que algo no está bien. Puede ser Guatecompras y también los portales de las municipalidades. El apartado de información pública de oficio es de bastante utilidad cuando uno entra a revisar cada uno de ellos y ahí encontramos información. Y el cuarto, que son estos vecinos que se comunican con nosotros desde las redes o pueden hacerlo también a un correo, pero es la comunicación, son una fuente muy importante para nosotros. Nuestra relación, como les comenté con ellos, es puramente, ellos son nuestra fuente informativa. Algunas veces nos responden, otras veces cuando uno empieza a hacer preguntas incómodas, no es precisamente la llamada que ellos quieran responder. Y también cuando encontramos una negativa, acudimos a esta ley. Bueno, nos hemos acostumbrado a que no les gusta que uno les cuente las costillas, qué es lo que está pasando. Y también hemos, por ejemplo, ya presentado 2 denuncias y hemos ratificado 2 denuncias en cuanto de 2 alcaldes, uno por no presentar, no responder, y el otro por falsear la información. Lo que nos dio era falso, que se comprobó pues un año después. Esa es la relación que tenemos con ellos, son sujetos, en resumen es que los alcaldes son sujetos
de nuestras notas informativas. Gracias. Doctor Maúl. Sí, muchísimas gracias. Mi relación con los gobiernos locales surge de mi experiencia en el trabajo con la informalidad económica. Nos dedicamos hace unos 17, 18 años a estudiar la informalidad económica en todo el país, levantando encuestas, visitando mercados municipales a nivel de todo el país, y lo que fuimos descubriendo es que para los ciudadanos de un municipio pequeño o incluso de una ciudad mediana, la autoridad visible es el alcalde. Pues tienen un funcionario electo que puede ser el diputado distrital, votaron para presidente y vicepresidente, pero no reconocen ahí realmente una autoridad cercana a la que puedan acudir. Sin embargo, el alcalde, la corporación municipal, representa para ellos la cara visible del Estado. De esa cuenta nos empezamos a dar cuenta en el 100 que había un divorcio a nivel de la normativa económica que regulaba al comercio y al trabajo informal en las ciudades y lo que los alcaldes hacían. Recuerdo que alguna vez en Escuintla, organizando a vendedores informales para crear una mejor conciencia de organización y de cuidado y de orden del ornato, cuando habían dos grupos en pugna, cuando los logramos poner de acuerdo, lo primero que dijeron es: muchas gracias, licenciado Maúl, por ayudarnos a limar nuestros problemas. Ahora que ya estamos organizados, entonces vamos a buscar al alcalde y le metemos fuego a la municipalidad. Por supuesto, nosotros no íbamos a permitir que le metieran fuego a la municipalidad, pero lo digo en el sentido de ese divorcio muchas veces entre lo que el alcalde hace y lo que la comunidad ve. Luego de eso, a los años me tocó desde la Escuela de Gobierno en programas de formación trabajar capacitando alcaldes en básicamente gestión municipal. Repasar con ellos lo que es la ley de presupuesto, la ley de adquisiciones, lo que implica la ley de probidad, de libre acceso a la información, dándoles a ellos herramientas prácticas. Y en ese contexto también una duda importante que me surgió es qué tanto ellos a sí mismos se miraban como la cara visible del Estado y que reconocieran la carga que eso implica frente a las comunidades. Y número dos, qué tan abiertos estaban ellos realmente para informar a las comunidades, porque muchos de los problemas siempre se referían en estos talleres que teníamos y programas de capacitación a la oposición política, cómo utiliza a las personas para hacerles la vida difícil y complicarles la gestión de sus proyectos. De esa cuenta, hace unos años, el Fondo Fulbright para la Innovación a nivel mundial nos dio un grant para hacer una investigación pequeña en un municipio pequeño de Suchitepeques, San Lorenzo, Suchitepeques, acerca de rendición de cuentas y trabajando a nivel comunitario. Y ahí realmente lo que nosotros descubrimos, que es muy importante, es que la rendición de cuentas desde la perspectiva de la gestión pública tiene que ver algo que está íntimamente ligado con el plan de desarrollo municipal. La rendición de cuentas es más que simplemente informar, justificar y responsabilizar públicamente a las autoridades, sino lograr que las autoridades puedan darle a la población toda la información necesaria para que se entienda el plan de desarrollo municipal y la comunidad pueda darle seguimiento a las prioridades del plan de desarrollo municipal. En ese sentido, quizás el aprendizaje más grande es mostrar a la comunidad que rendición de cuentas no es solo transparencia, porque la transparencia es que se divulgue la información. Muchas veces, en el caso de rendición de cuentas, se divulga tanta información a nivel de gobiernos municipales respecto del Congreso o gobierno central, que uno diría que son totalmente transparentes, pero eso no quiere decir que la población entienda. Lo otro también explicarle a las autoridades municipales que rendición de cuentas no es fiscalización, no necesariamente es ir a ver que cumplan con la normativa vigente, lograr que sean eficientes, que sean efectivos, sino al final lo que se busca con la rendición de cuentas, y esa es mi experiencia en San Lorenzo, Suchitepeques, y ahora que estamos trabajando en Chimaltenango, pero por el coronavirus no podemos terminar, es que comunidad y corporación municipal entiendan que
la rendición de cuentas es un vector que cruza la planificación de los procesos y los proyectos de desarrollo en los cuales tiene que haber insumo de la comunidad. Este mismo vector atraviesa la ejecución de las obras públicas, porque la población debe participar en la ejecución, no solo como garante, sino también apoyando de distintas formas. Y finalmente en el monitoreo y evaluación del plan de desarrollo municipal. Entonces, al final, lo que me doy cuenta después ya de 15 años de estar metido en esto, es que hay que buscar un lenguaje común que no sea necesariamente el de la confrontación, el de la fiscalización, el del pleito, sino que sea un lenguaje virtuoso donde se puedan comprometer autoridades con comunidades a trabajar de manera conjunta en definir cuáles son los planes, cómo se ejecutan, cómo se monitorean y cómo se evalúan. Eso no le gusta a todos los alcaldes, pero me tocó hacer el trabajo en Xochitepeques durante la plena campaña electoral. Y debo decir que el alcalde de San Lorenzo vio en la rendición de cuentas un mecanismo para poder llegar a comunidades con las cuales le costaba entrar, porque claramente estaban gobernadas por la oposición. Entonces siento yo que rendición de cuentas en términos prácticos desde la gestión se puede convertir en un poderoso lenguaje para alinear intereses que de otra manera estarían desalineados. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya sabemos un poco lo que hacen nuestros 3 invitados, queremos invitarlos a todos a que nos envíen sus preguntas por aquí por Zoom o por el Facebook Live. Y para cerrar esta primera ronda de preguntas, quizás pedirles a cada uno si nos pudieran tal vez como describir en una frase cómo es la interacción o la forma en la que han ustedes percibido que fue relacionarse con municipalidades, alcaldías y diferentes actores del poder local en una frase. ¿Gaby? Bueno, nosotros, nuestro eslogan como organización es que la lucha contra la corrupción es más efectiva si todas y todos participamos, y justamente creo que eso va muy de la mano, no solo a lo que mencionaba el licenciado Maúl, ¿verdad? De que la transparencia y la rendición de cuentas no va en una sola vía, sino justamente los efectos que la rendición de cuentas y la transparencia va a provocar en el desarrollo del país. Ana Carolina. Lo nuestro es, yo te diría que es información. O sea, fiscalizamos para poder informar a los ciudadanos, para que los ciudadanos en su momento preciso tomen decisiones informadas. Licenciado Maúl. Sí, yo también pensaría que esto se resume en un lenguaje común que beneficia a todos, a unos para tener mejores proyectos, seguimiento y resultados, y a otros para ganarse la voluntad de la población. A la hora de decir lenguaje común, ¿se refiere a que es necesario este lenguaje, a que hace falta, a que existe? Aquí hay una cuestión importante que hay que hacer. Nuestra legislación le ha pagado un precio muy alto a la rendición de cuentas, pero es una rendición de cuentas que se conoce bajo el término vertical, que son las municipalidades informando al INFOM, las municipalidades informando al Congreso, las municipalidades informando al Ministerio de Finanzas, a la Contraloría General de Cuentas. Eso está bien, pero eso la comunidad no necesariamente lo entiende, ni lo quiere saber, ni es fácilmente digerible. Entonces, ahí es donde bajo el mismo concepto y el mismo lenguaje diario de necesidades y respuestas de necesidades, gobierno y sociedad civil, en este caso los ciudadanos, tienen que trabajar en cuestiones concretas, no en palabras, sino es en un drenaje, en qué consiste, cuándo lo van a entregar, cuánto cuesta, qué va a aportar quién va a aportar el otro. Digamos, es como un sustrato base sobre el cual la labor que hace Carolina, por ejemplo, es importantísima porque ya es una manera de evidenciar cuando las cosas no están funcionando, lo que hace Acción Ciudadana. Me tocó con Eddie Kush ir a visitar a unos alcaldes, casi salimos linchados porque son una fiscalización muy fuerte. Todo eso es importante, pero hay que crear, digamos, un mecanismo para que en buena fe se puedan ir construyendo acuerdos y generando planes de desarrollo municipal que de verdad atiendan las necesidades. COCODES y COMUDES son cruciales en esto. Muchas gracias. Para la siguiente parte es una pregunta dirigida específicamente a Ana Carolina Alpírez y a Gaby Ayerdi.
Desde el trabajo que ustedes han realizado por parte del periodismo y luego por parte de la fiscalización y empoderamiento de la ciudadanía, ¿qué tan importante se han dado cuenta que es la fiscalización del poder local y la forma en la que se invierten estos recursos para la democracia y la rendición de cuentas? Tal vez empezamos con usted, Ana Carolina. Mira, uno de los requisitos fundamentales del sistema democrático es esta rendición de cuentas. Hugo hablaba precisamente de esta persona que fue electa, de que contara qué fue lo que pasó, justificara qué fue lo que pasó, y si algo no se hizo bien, pues hay algunas sanciones sobre eso. Pero eso no es suficiente. O sea, viene esta rendición de cuentas que, en el caso nuestro, por ejemplo, se convierten en insumos informativos que trasladamos a las personas a través de una nota, pero también se convierte en nos permite evaluar o ver cómo están trabajando las otras instituciones. Cuando pedimos rendición de cuentas, no es solamente qué es lo que están haciendo estas autoridades, sino también los órganos que deben de estar a cargo de estas auditorías, qué tanto están funcionando. Tenemos el ejemplo clásico con la Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público, si están en capacidad de poder afrontar todas estas denuncias o poder hacer las propias investigaciones. Cuando hablamos de municipalidades, por ejemplo, un tema que es muy importante es la calidad de gasto. Le preguntas tú a la Contraloría General de Cuentas y su campo de acción se limita a saber o determinar si está la papelería o los documentos que se requieren, pero no hablar más allá. Hugo hablaba mucho de traducir este lenguaje. Ahí lo tienes con los vecinos cuando son los que te dicen, mire, yo abro el chorro de mi casa y no sale agua. Y cuando uno comienza a investigar, resulta que hace 20 años, hace 15 años, la municipalidad contrató un préstamo millonario para llevar agua a estas comunidades. Y te dicen la gente, mire, sí, funcionó el primer día, pero después del acto de inauguración no volvimos a tener agua. Cuando nosotros publicamos notas como esas, esperaríamos también que la Contraloría General de Cuentas entrara a darle un seguimiento, y lo hace muy despacio. Tuvimos otra nota, por ejemplo, también, otra nota que fue de Ixcán. La municipalidad en su momento pidió un préstamo para construir un mercado. En ese entonces eran 17 millones de quetzales. El presupuesto municipal eran 5 millones de quetzales. Se hizo el préstamo, se entregó el dinero, se pagó y se canceló la obra. Nunca terminaron de construir ese mercado. Han pasado también cuántos años después y apenas comienza la Contraloría y el Ministerio Público a trasladar esa información a investigar el caso. Ahora, ¿para qué sirve también toda esa información? Parte también es porque necesitamos que, vamos a ver, ya los alcaldes o las autoridades ya no pueden funcionar o operar como se hacía antes. Ahorita hay todos mecanismos por lo que ellos hagan se conoce. Esto es lo que se debe de fiscalizar. Pero también lo que necesitamos es fortalecer instituciones. Y esta rendición de cuentas, esta fiscalización sirven para eso. Hay quienes te dicen que criticamos tanto o publicamos tantas cosas negativas que no se puede. Yo creo que no. Para mí, precisamente, esta información es la que puede dar paso más adelante a fortalecer esas instituciones. Gracias. Gaby, ¿nos podrías contar qué tan importante es la fiscalización para la democracia y la rendición de cuentas desde tu ámbito? Sí, no, definitivamente considero que el concepto como tal de rendición de cuentas o accountability está súper relacionado con la idea de un gobierno democrático y representativo, sobre todo porque hay un proceso de delegación de poder, ¿verdad? Digamos, aquí en Guatemala elegimos a nuestro consejo municipal a través del voto popular, donde nosotros le estamos otorgando ese poder a las personas, a las autoridades en ese momento. Y justamente ese vínculo del poder político con la ciudadanía y la representación específicamente es donde hace justamente, donde da la importancia a la rendición de cuentas. Y podemos entender justamente la rendición de cuentas como la capacidad que tienen nuestros servidores públicos en hacerse responsables de los actos y de las decisiones que ellos tomen. Entonces, ya mencionaba Ana Carolina algunas de las formas en cómo las autoridades se sienten a la hora de hablar de rendición de cuentas. Nosotros
muchas veces cuando hacemos procesos de auditoría social y les exigimos justamente estos procesos de rendición de cuentas, las autoridades lo miran como una amenaza, lo miran como algo que estamos haciendo para desestabilizar la gobernabilidad. Y es por lo contrario, justamente la gobernabilidad que se tiene que tener en una democracia es cuando existen varios sectores de la sociedad involucrados en justamente crear una respuesta hacia esas necesidades que tienen en las comunidades. Entonces, si las autoridades tomaran de una manera distinta estos procesos de auditoría social y tomaran en serio su rol y su papel de rendición de cuentas, lográramos incluso tener mayores espacios de participación ciudadana y de gobernabilidad, precisamente porque se están tomando en cuenta las necesidades de la ciudadanía. Entonces, básicamente, el enlace o el rol que tiene la rendición de cuentas con la democracia es sumamente importante, no solo para evitar también el abuso del poder, sino porque hay una relación directa entre el gobernante y nosotros como representados. Gracias, Gaby y Ana Carolina. Ya empezaron a llegar algunas preguntas, pero estoy viendo que se relacionan con temas que vamos a ir tocando más adelante, entonces paciencia, ya vamos a llegar a esa parte sobre cómo la ciudadanía puede participar también en esta fiscalización. Pero ahorita el siguiente tema que vamos a tocar es una pregunta que tenemos específicamente para Hugo y para Ana Carolina. Nos gustaría saber qué cambios han visto ustedes que se han generado de la labor de fiscalización y análisis que ustedes han realizado en los diferentes municipios que cada uno ha tenido la oportunidad. Empezamos con usted, Hugo. Sí, mira, yo creo una cuestión bien importante. El trabajo que todos hacemos en materia de auditoría social, le voy a llamar, para englobar a fiscalización, para englobar a la lucha por la transparencia, combate a la corrupción, todo eso es importantísimo. Quizás lo que yo estoy tratando de decir es que hay que ser también prospectivo y a futuro. Y por eso a mí la parte que me llama más la atención de esto es poder encontrar una forma de trabajo directo entre comunidades y autoridades, que para mí es la planificación del desarrollo y la gestión municipal orientada hacia ese plan. Esto es una faceta de muchísimas cosas que hay que hacer, porque el problema que se da es que hay que tener contra qué juzgar los resultados que se logran, contra qué evaluar el avance que se está teniendo. Yo, en respuesta a tu pregunta, te diría que en un municipio pequeño, no en términos de geográficos, porque el municipio es muy grande, pero las comunidades están muy cerca de la cabecera municipal y es relativamente poco poblado, es mucho más fácil poder organizar a las comunidades con las autoridades municipales para que pueda haber esta labor de trabajo conjunto, siempre y cuando existan dos prerequisitos: que las autoridades municipales entiendan las ventajas de esto, y número dos, que haya cierta estructura comunitaria básica que permita la acción. El otro problema es Ana Carolina lo decía, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que es el municipio de Guatemala, que es muy grande. ¿Cómo se hace para articular el sentir y las necesidades de todos nosotros que estamos diseminados en el departamento a través de comités únicos de barrio, COCODES? Es lo que nos está pasando en Chimaltenango, es mucho más difícil. Pero lo que sí queda reflejado es que en términos políticos a las autoridades municipales les conviene ser más transparentes, les conviene ser más abiertas y tener mayor comunicación con su gente que no tenerla. En el caso de Chimaltenango, que son 70 comunidades que pertenecen al municipio de Chimaltenango, es virtualmente imposible que el alcalde pueda llegar con todos los habitantes. Es imposible que los habitantes puedan llegar con el alcalde. Ahí es donde yo miro un valor importantísimo de los COCODES, pero realmente un proceso orgánico, natural, en base a liderazgos propios, no manipulación política, y también en fortalecer a la sociedad civil para que la sociedad civil pueda reclamar sus derechos. Pero me parece que está armada la infraestructura para que esto pudiera funcionar. Lo que sucede es que no se le ha encontrado, creo yo, de las dos partes, una forma creativa y benéfica de hacerlo.
Estoy de acuerdo y estoy convencido que es mucho más fácil hacer en un municipio pequeño que en un municipio grande, pero aún así el reto persiste porque al final la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y lo que querrás llamar, vale para la ciudad de Guatemala o vale para cualquier pequeño municipio en el Quiché. La cuestión es cómo, tal vez yo lo diría por mi experiencia de... que fue un tanto traumática, bueno, creo que la de todos, lidiando con autoridades municipales. Cómo ganarse la confianza de las autoridades para que las autoridades se abren y no piensen que uno lo que está haciendo es tratando de ponerle zancadilla, sino lo que uno está tratando de hacer es construir un proceso virtuoso de relacionamiento con la comunidad. Claro, hay problemas estructurales más graves como narcotráfico en política local, como alcaldes mafiosos de otro tipo, pero al menos si logramos crear la cultura en la ciudadanía, yo creo que eso generaría un mecanismo que eventualmente pudiera ir dando resultados graduales en el tiempo. Antes de pasar con Ana Carolina, solo quisiera profundizar un poco más en la respuesta, pero más hacia su experiencia. Cuando ustedes llegaron, ¿existía esta estructura comunitaria sobre la cual trabajar? ¿Ustedes ayudaron a crearla? ¿Existía desconfianza por parte de los alcaldes y ustedes lograron ganársela? ¿Cuáles fueron los cambios que ustedes lograron ver de hacer este ejercicio con las municipalidades y la ciudadanía? Pues mira, en ambos casos donde hemos trabajado existía organización comunitaria muy fuerte, bastante eficaz, pero que no necesariamente lograba comunicarse de manera virtuosa con los alcaldes. Y finalmente no habían reconocido ni las autoridades municipales ni las autoridades propias de cada microrregión en las que trabajábamos, que el Consejo Comunitario de Desarrollo era el lugar ideal para que ellos pudieran transmitir información, porque nos dimos cuenta que el chisme era el principal medio de comunicación a través del cual llegaban las noticias a los ciudadanos y que no lo controlaba ni los líderes comunitarios ni el alcalde. ¿Y qué era lo que pasaba? Que lo que se oía, lo que se decía del que fue a preguntar, del que logró entrevistar al secretario municipal, de lo que medio entendieron en el Comude, y con una cuestión tan sencilla como ser totalmente abiertos, transparentes, diáfanos en el Comude, se genera una información que luego se sube a una página electrónica, y en esa página electrónica ustedes pueden ver en San Lorenzo, están los planos de las escuelas, están los presupuestos, cuestiones que nadie gana nada escondiendo, pero que la población teniéndolos ahí, mucha gente no lo entiende, pero se siente que le fueron transparentes y pueden llegar con un ingeniero y el ingeniero les podrá decir si sí o funciona o no funciona. Yo lo que creo que había era un ambiente como de sospecha, y un ambiente de sospecha porque el chisme era lo que gobernaba, cuando en realidad tenían mecanismos para poderse comunicar mejor. Gracias. Ahora está un poco más aterrizado en cuanto a la experiencia. Quizás ahora quisiéramos escuchar a Ana Carolina cómo ha sido los cambios que han visto que se generan de la labor periodística de fiscalización. Sí, nosotros hemos visto cambios desde el espacio periodístico. Uno es que tenemos acceso a más datos abiertos. Dos, por ejemplo, Guatecompras, que antes tenía una información limitada, ahora hay mucha más información a la que podemos entrar y buscar. Tercero, las municipalidades cumplen de una mejor forma con la ley de acceso a la información, con la información pública de oficio. Podemos encontrar también datos ahí. Y algo que es importante es el regreso a la ley de acceso a la información pública. Ahora se utiliza más. Aún creo que hace falta todavía que los ciudadanos lo utilicen. La gente sigue pensando que la ley de acceso a la información pública es para los periodistas, no para los ciudadanos. Esa es una parte en lo que vemos diferente. Todavía hay pequeñas luchas que seguís haciendo. Municipalidades que año tras año presentamos solicitudes de información y nos vuelven a contestar lo mismo, que tenemos que hacer A, B o C y acudir al Procurador de Derechos Humanos como institución para que les explique que lo que están pidiendo va contra la ley, por ejemplo, contraviene la ley, cosas como esas. Pero sí ha habido un cambio, o sea, ya no es lo mismo. Siento que lo que requiere ahora con el periodista es, uno, tiempo, entrar tú a conocer todos esos documentos que hay ahí, y dos, que es algo que ha insistido mucho el ingeniero Maúr, con tanto formalismo,
y es en traducir esos lenguajes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, sí es cierto que en la página de información pública de oficio está el presupuesto municipal, pero cuando tú lo pides como ciudadano común, o sea, no conoces nada de economía, no eres tampoco un auditor o un contador, te cuesta entender la información que está ahí. Entonces también nos hemos encontrado con que se cumplen los requisitos, sí, pero cuando tú entras a ver cada uno de los documentos, está escrito, presentado de tal manera tan técnico que no llega al lenguaje cotidiano. Eso creo yo que sigue siendo una pendiente con todos. Traducir todo ese lenguaje burocrático o legal. Los abogados, yo tengo problema con los abogados, porque escriben y se expresan de una manera y esperan que los ciudadanos también entendamos. Entonces, esa creo que para mí es una materia pendiente. Traducir toda esta información que hay a un lenguaje cotidiano. Gracias, Ana Carolina. Perdón, Gladys, yo quisiera agregar algo, quizá del trabajo periodístico que realizan y específicamente, ojo con mi pisto, la incidencia pública y la incidencia que logran en la agenda pública es sumamente importante porque justamente la labor de fiscalización ha permitido que se puedan retroceder ciertas decisiones de las autoridades municipales que no necesariamente están de acuerdo a la ley. Por ejemplo, Ana Carolina no me dejará mentir, justamente hicieron un reportaje de la Municipalidad de Villanueva en algunas compras que hicieron ahorita por la crisis, que estaban sumamente sobrevaloradas, y a raíz de la nota periodística de fiscalización que realizó Ojo con mi pisto, la municipalidad decidió dar marcha atrás de la contratación realizada, entre otras más, ¿verdad? Digamos, este es un solo ejemplo, pero particularmente considero sumamente importante la labor periodística de fiscalización precisamente porque se puede incidir en retroceder las tomas de decisiones de los funcionarios que no necesariamente la han realizado de acuerdo a la ley. Gracias, Gaby. Sí, como que podemos ver que a raíz de ejercer esta labor de fiscalización y pedirle a las autoridades que presenten este tipo de información que se puede también considerar como rendición de cuentas, se ven cambios a nivel general, tanto para la población como para las autoridades de las diferentes alcaldías. Esta pregunta está un poco más dirigida a Hugo y a Gaby, pero también a Ana Carolina, si usted quisiera agregar algo, por favor. Nos gustaría saber si ustedes, de la labor que han realizado con los diferentes grupos con los que trabajan, han visto que existen algunos indicadores o prácticas que hayan cambiado cuando existe este tipo de participación. Como por ejemplo nos explicaba el doctor, las personas tenían ya su sistema para comunicarse, pero no llegaba la información correcta porque había un problema de comunicación al final. Me imagino que también en Acción Ciudadana han tenido pues situaciones similares. Tal vez nos pudieran contar si han visto indicadores o prácticas que cambien a raíz de esta participación ciudadana. Empezamos contigo, Gaby. Sí, bueno, básicamente la rendición de cuentas, el objetivo final de poder justamente crear esos mecanismos de rendición de cuentas adecuados es mejorar la legitimidad que tienen las autoridades ante la ciudadanía, ¿verdad? Es como recuperar esa confianza. Entonces, toda vez se haya recuperado esa confianza, quiere decir que se han cumplido con una serie de pasos, digamos, o de características que el concepto como tal de rendición de cuentas tiene, ¿verdad? Entonces, uno, por ejemplo, es que se haya logrado comunicar los logros y las dificultades que han tenido durante la gestión. También que han logrado recoger los aportes de la población para mejorar no solo su labor, sino lograr tener un impacto directo en la calidad de vida de sus ciudadanos. También fortalece la gestión municipal frente a los ciudadanos y especialmente se pueden ver abiertos esos canales de participación ciudadana. Tenemos un sistema de consejos de desarrollo sumamente buena, lo mencionaba el ingeniero Maúl, y justamente estos son los espacios que como sociedad civil debiéramos de aprovechar, porque son los espacios ya formalmente creados para poder exigir que exista esa rendición de cuentas.
También cuando hay un aumento de coordinación entre las entidades municipales, por ejemplo, que puedan coordinar con la gobernación departamental, que puedan coordinar con instancias como la NAM, como el INFOM, eso también es un indicador de que hay una mejor rendición de cuentas. Y sobre todo, también con una adecuada rendición de cuentas se permite identificar los problemas de manera temprana, que obviamente permite llevar una política pública municipal en respuesta a ese problema. Entonces, básicamente no es que hayamos podido identificar indicadores como tal que nos puedan ver efectivamente si hay una correcta rendición de cuentas o no. Sin embargo, para que exista una legitimidad y haya una recuperación de la confianza de parte de las autoridades, se tienen que cumplir como con todas estas características que el concepto de rendición de cuentas tiene. Quizás antes de pasar con el licenciado Maúl, yo quisiera saber un poco más. Al tener participación ciudadana, ¿ustedes no se han dado cuenta que existe más participación ciudadana o que las municipalidades empiezan a tener mejores prácticas a la hora de compartir la información o a la hora de responder a las solicitudes de información? Como ese tipo de indicadores un poco más objetivos. Es un poco también hacia ahí que va la pregunta, lo que respondiste, pero también si se ha visto que las municipalidades responden de una mejor manera cuando hay más participación ciudadana, o no es así. ¿Qué es lo que ustedes han podido ver? Básicamente, al igual que como mencionaba anteriormente, este tipo de procesos sirven para hacer incidencia en la toma de decisiones. Entonces, si existen correctos canales de participación ciudadana, las decisiones van a ser tomadas en cuenta en base a las necesidades de la población. Lastimosamente, la ley de consejos de desarrollo no funciona todavía del todo, y justamente es donde vemos que a veces los representantes de los COCODES únicamente responden a negociaciones o intereses que previamente hicieron con las autoridades municipales. Sin embargo, como te mencionaba, legalmente existen los canales formales, y cuando hay una mayor participación, definitivamente es donde se puede ver un mayor desarrollo, y lo mencionábamos desde el inicio de este proceso. Consideramos sumamente importante que para que exista democracia de gobernabilidad, tiene que haber participación ciudadana, y si hay una rendición de cuentas exigida por los grupos ciudadanos, definitivamente van a haber mejores resultados en la gestión municipal. Gracias, Gaby. Ahora sí, licenciado Maúl, ¿usted ha podido ver igual que cambien, mejoren, empeoren indicadores cuando existe más participación ciudadana? Mira, lo que sucede es que hay que definir el indicador que quiere medir. Participación ciudadana sería, no sé, frecuencia con que las personas consultan el sitio web de la municipalidad, que accesan a la página de libre acceso a la información, que asisten a pedir información a las oficinas de la municipalidad. Nosotros hemos medido eso en estos dos experiencias que tenemos, y la verdad es que previamente es muy poca. Yo te diría, el 90% de las personas no consultan información, no tienen oportunidad de preguntar, y básicamente terminan cautivas de un sistema que les informa poco. La lección que aprendimos nosotros, y me sorprendió porque el municipio es bastante rural, San Lorenzo, es la facilidad que ofrecen los medios, las nuevas tecnologías de la comunicación. Nosotros originalmente teníamos planteado todo un proyecto con anuncios, con radio, con vallas, y al final lo que resultó ser más importante fue hacerle una página bien diseñada a la municipalidad, y luego desarrollar el Facebook, que es en lo que estamos ahorita, pero nos cayó el coronavirus, porque sorprendentemente toda la gente utiliza Facebook, toda la gente utiliza Twitter, toda la gente utiliza el Internet, aún en condiciones en las cuales uno no lo creería. Libby me acompañó cuando entregamos el proyecto y nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí sí puedes medir más fácilmente los indicadores de cuánta gente utiliza, para qué lo utiliza, qué tipo de consultas hace. De lo contrario, creo que no existen formalmente no existen los mecanismos como para poder contabilizarlo, y mucho menos para poder saber la efectividad de las consultas, porque muchas consultas son consultas a veces frívolas, o a veces consultas que no tienen un sentido más allá de
dudas muy concretas que no terminan detonando un proceso que lleve a un cambio real. Eso, yo quiero saber cuánto gana el concejal. Yo quiero saber, no sé, yo creo que hay mucha labor de educación también en nuestra población para que entiendan sus derechos y cómo ejercerlos. Y quizás también un poco hablando de que no existen indicadores claros, porque es verdad que quizás se puede medir cuántas solicitudes entraban antes y cuántas entraban después, y eso podría ser un indicador, pero en cuanto a prácticas, no sé, han visto que el alcalde al final empezó a ser mucho más abierto hacia las propuestas que podían venir desde la ciudadanía, o eso pasaba antes o tampoco pasó después. No sé si vieron como cambios en prácticas también. En el caso del alcalde de Chimaltenango, que cabalmente también nos tocó el coronavirus y no he podido ir a Chimaltenango en 85 días, lo que sucedió es cuando le mostramos nosotros lo que él, con la información que ya entregaba al Ministerio de Finanzas Públicas, a CEGEPLAN, es información pública que cualquiera la tiene. Solo con eso, que él la pusiera disponible en su página web, que es muy nueva, ya solo con eso le podía llegar a 80 comunidades que están dispersas en un territorio muy difícil, de una manera que no podía. Se le abrieron los ojos porque se dio cuenta que ya le estaban contando las costillas, ya se estaba desvistiendo en sentido de las cosas que estaba haciendo y cómo manejaba el dinero. O sea, dar el siguiente paso de ponerlo a disponibilidad de la gente era, digamos, era una oportunidad perdida, porque de cualquier manera, si llegaba a Acción Ciudadana, le iba a poder contar hasta el último centavo de lo que pudiera estar gastando. Entonces, sí le vimos a él y por supuesto a su consejo la oportunidad, hagamos esto público, pues, si no son secretos de Estado, ya lo estamos haciendo público. No sé si Ana Carolina quisiera agregar algo. Voy por esa línea. Muchas veces tú hablas con los alcaldes y se quejan de las notas que contamos. Y nos dicen, es que ustedes no cuentan A, B, C, D y E, cosas buenas que hemos hecho. Y la pregunta es esa. O sea, si ustedes no informan, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a saber? Y para mí eso es básico. Que informen ellos también qué es lo que están haciendo. Hablas de las redes sociales. Es el mejor lugar. Por ejemplo, queremos hablar con una municipalidad, no nos responde el teléfono, nos vamos a las redes sociales, le mandamos un mensaje interno y ahí tenemos una respuesta. Lo mismo pasa con los ciudadanos. Los ciudadanos acuden a nosotros por ese canal en busca de alguna respuesta. Pero, te digo, para mí lo que es vital es, quieren información, también señores alcaldes, señores autoridades, informen sobre las cosas que están haciendo. Gracias. Vamos a tomar unas preguntas antes de pasar a la siguiente, de las que nos han mandado por Facebook y por Zoom, que son puramente sobre rendición de cuentas. La primera, y esta es para cualquiera de los tres que quisiera contestar, es si consideran que es posible medir la rendición de cuentas. Esta pregunta no la mandó Juanfe González por Facebook. No sé si tal vez Hugo o Gaby, que han trabajado más con indicadores y con procesos definidos desde el principio. Mira, yo aprovecharía esto para enfatizar que desde mi perspectiva, lo que yo he trabajado es rendición de cuentas en torno al plan de desarrollo municipal. Entonces, la rendición de cuentas tiene una razón de ser para conformar el plan de desarrollo municipal y darle seguimiento. En ese sentido, los indicadores, y digo esto por una cuestión, por supuesto, tenemos que fiscalizar lo que estamos haciendo y más. Pero el problema básico que se tiene es que si no se planifica bien, no hay garantía de que el dinero vaya a dar los resultados que la población quiere, por más que sean transparentes y por más que sean honestos. Entonces, ese trabajo en una buena planificación es crucial. ¿Qué indicadores se pudieran lograr ahí? Ahí, en términos de la participación, lo que habría que buscar es que realmente existan buenos mecanismos para detectar las prioridades de desarrollo de los municipios y de las comunidades, para que entonces puedan estructurarse un orden de prioridades y que se pueda comprometer el gobierno municipal con el limitado presupuesto que tiene, porque ese es otro lío, cómo van a priorizar las obras durante los 4 años. Yo creo que con ese indicador que se tuviera,
ya se avanzaría muchísimo y se quitarían muchísimos dolores de cabeza a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso de Chimaltenango, tiene 80 comunidades. No puede llegar a 80 comunidades en 4 años porque no alcanza el dinero. Entonces, hacer una priorización y en función de esa priorización, mostrar lo que se puede. Yo creo que si tú me preguntaras, un indicador sería un plan de desarrollo municipal priorizado donde las gentes sepan en los próximos 4 años qué es lo que se compromete la corporación. Sería un indicador mínimo. Ya después pudiéramos medir resultados con el monitoreo y las demás cuestiones, pero como mínimo no tener a la población esperando cosas que no van a recibir. Es que eso es lo peor de todo, porque eso solo enrarece el ambiente y genera todas estas malas percepciones y favorece el manoseo político a la hora de las campañas. Gaby, antes de que contestes, es que hay otra pregunta de la misma persona que es muy parecida, entonces quisiera que la contestaras tú. Juanfe también nos pregunta si se puede hablar de rendición de cuentas sin procesos de planificación sólidos y de largo plazo, sino solo rendición de cuentas un poco más inmediata. Sí, bueno, te digo, justamente se mencionó que existe la rendición de cuentas vertical y horizontal, ¿verdad? Hay justamente procesos donde las municipalidades tienen que rendir cuentas, ya sea al Ministerio de Finanzas, ya sea a la Contraloría de Cuentas, ya sea, bueno, digamos, hay aproximadamente 20 informes que las municipalidades tienen que enviar anualmente de rendición de cuentas a las diferentes instancias públicas, que digamos ahí ya hay una manera de poder medir una forma de rendición de cuentas. Y está por otro lado también, y vuelvo a repetir, el índice de ranking de gestión pública municipal, donde uno de los eslabones que mide este índice es justamente la rendición de cuentas y la transparencia. En ese sentido, ya CGPLAN, justamente en base a un proceso de desarrollo municipal, ha sacado cuáles son esos indicadores legales que las municipalidades deben de tener en cuestión de rendición de cuentas. Entonces, formas de poder medir si hay rendición de cuentas, hay. Sin embargo, como mencionaba Hugo, no necesariamente implica que esto tenga una mejor planificación en la ejecución del gasto público, no necesariamente implica que haya una mejor planificación en las prioridades presupuestarias de hacia dónde deba de ejecutarse los fondos públicos. Entonces, no van de la mano la calidad de los servicios que prestan las municipalidades con los procesos de rendición de cuentas que legalmente tienen que tener las municipalidades. Entonces, hay que dejarlos por separados. Entonces, yo sí considero que hay indicadores ya establecidos legalmente. Ana Carolina tiene problemas con los abogados, pero yo soy abogada, entonces conozco un poquito cuáles, digamos, son esos requisitos legales y considero que legalmente sí hay formas de poder medir si hay una rendición de cuentas o no, pero va muy alejado de los resultados que tenga con la ciudadanía. En el mismo tema sobre rendición de cuentas, el impacto y cómo medirla, y Irene Flores nos manda estas preguntas que quizás me gustaría que las respondieran los tres, pero de una forma muy breve para que podamos contestar muchas más. Pero ella nos pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene la rendición de cuentas y cómo lo miden? Que esto ya lo contestamos un poquito, pero quizás hacerlo un poco más concreto. Y ella pregunta, en cada uno de sus esfuerzos de rendición de cuentas, ¿cómo lo miden en cada uno de sus esfuerzos de rendición de cuentas? En otras palabras, ¿qué esperamos que cambie implementando estrategias de rendición de cuentas? Tal vez empezamos con Ana Carolina, después el licenciado Maúl y terminamos contigo, Gaby. ¿Cómo medimos nosotros? Para nosotros publicar una nota y que tenga alguna respuesta de las autoridades, por ejemplo, de la Contraloría o del Ministerio Público, ya es como un paso más adelante y ya estamos como confiados de que algo pueda cambiar. Respecto a rendir cuentas en sí, para nosotros lo que es importante es toda esa información que se recaba, trasladarla y que pueda servir no solamente para las autoridades, sino que para los ciudadanos.
que sean esos ciudadanos los que puedan canalizar también todas estas respuestas y sean ellos los que pidan a las autoridades respuestas a situaciones concretas. Y solo respondiendo, ¿qué esperamos que cambie implementando estas estrategias de rendición de cuentas? Dos cosas. Una es la comunicación. O sea, esa que sean los alcaldes los que trasladan esa información que se requiere. Y la otra también es que si vamos a hablar en un mundo ideal, que cada vez fuera menos la necesidad de pedir intervención de la Contraloría o del Ministerio Público para ver qué está pasando con un caso. Licenciado Maúl, ¿qué esperamos que cambie implementando? Yo coincidiría con Ana Carolina. Yo tal vez te diría que yo esperaría que cambiaran las condiciones sociales y económicas de nuestra población, pero al final un indicador de proceso te diría que más ciudadanos participen en el proceso, en el acompañamiento de la gestión municipal, de manera que estén más conscientes de las necesidades que tienen y cómo la municipalidad las puede resolver y que acompañen para que no tengamos que llegar al final buscando estas intervenciones de poner a los alcaldes contra las cuerdas para que digan qué hacer, sino que sea un proceso en el cual la ciudadanía no solo recibe, sino participa. ¿Guy? Sí, nosotros en esa misma línea esperamos información y esperamos que esa información sirva para que la ciudadanía pueda involucrarse más en los espacios de participación ciudadana. Voy a leer una pregunta que nos manda Juan Alfonso y esta quisiera que la respondiera solo tú, Gaby. Él pregunta que cuál es el rol de la ciudadanía con la auditoría social versus la rendición de cuentas. ¿Compiten? ¿Son lo mismo? ¿Trabajan de la mano? ¿Cómo funciona? Bueno, trabajan de la mano. Definitivamente la auditoría social es un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos de poder fiscalizar a las instancias, la toma de decisiones, la forma en cómo ejecutan nuestros fondos y la fiscalización como tal. Si lo vemos desde el término legal, la fiscalización le compete exclusivamente a la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, son sinónimos, las dos palabras van de la mano, no compiten una con otra. Por lo contrario, la fiscalización la hace un ente gubernamental, la auditoría social la hacemos nosotros como ciudadanos, pero los dos van justamente enfocados a que exista una mayor rendición de cuentas y sobre todo una transparencia en la toma de decisiones. Y esta pregunta me gustaría que la respondiera Ana Carolina. Marielos Rojas nos pregunta, ¿cómo se hace efectiva la rendición de cuentas sin sistemas de información? Su micrófono. ¿Cómo se hace efectiva la rendición sin información? Sí, yo me imagino que la pregunta va hacia, no tenemos la información a la mano directamente, entonces ¿cómo se puede hacer la rendición de cuentas sin tener que pasar por la Contraloría? Un poco lo que explicaba antes. No, en ese caso te diría, hagamos uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y a través de ella pedir esos datos, esa información que necesitamos, porque no podemos tampoco saber qué está pasando si no tenemos esa información. Algunas veces, por ejemplo, tú le pides un dato a la Contraloría General de Cuentas, yo creo que la información debe estar sistematizada, la Contraloría dice que no, y su respuesta es enviarte un documento de una cantidad de páginas para que encuentres, entres a buscar la información que requieres, pero no debe ser de esa manera. Entonces creo en serio en la Ley de Acceso a la Información Pública e insisto otra vez que los ciudadanos la conozcan, se apropien de ella y comiencen a utilizarla. Bueno, ahora sí ya pasamos al... Si me permitís... sí, por supuesto, mira, por supuesto, licenciado. Aprovechando la respuesta de Ana Carolina, voy a meter aquí a un ente que hoy en día no está capacitado para hacerlo, pero deberíamos fortalecerlo. Los registros administrativos deberían ser fuerte, esencial para la generación de estadísticas nacionales. Entonces debería ser una labor del Instituto Nacional de Estadística, que su ley así lo establece, ejercer su rectoría sobre el resto de instituciones públicas para transformar toda esa información que ya tienen a través de sistemas de información, poderla sistematizar y luego generar de ahí indicadores que sean fácilmente
accesibles y comprensibles para todo mundo. Lamentablemente, mientras no se logre esa función homogeneizadora de la generación de estadísticas, vamos a tener a que cada institución involucrada en esto te va a dar la información que quiera y te va a dar en formatos que solo ellos entienden y que no son comparables, y etcétera. Detrás de todo esto hay un tema pendiente como país, que es tener buenas estadísticas con propósitos de medir y evaluar la función pública. Y eso es algo que a mucha gente no le gusta, y cuando uno se pregunta por qué no funciona nuestro sistema estadístico, porque muchos no quieren ser medidos, y como no quieren ser medidos, no quieren generar estadísticas. Esto es como, no es el tema de hoy, pero es un tema que está, digamos, es como el lodo en el cual estamos empantanados. Ya. Bueno, y ahorita ya llegando a la última pregunta que tenemos desde la planificación de la agenda, pero vamos a seguir después con las preguntas de nuestra audiencia. Perdón, solo antes de pasar a este tema, Zaira Mejía nos habla sobre, ella considera que estamos hablando de participación de sociedad civil como sinónimo de organizaciones de sociedad civil, pero ella quisiera conocer la consideración sobre la participación de sociedad civil que está vinculada a los ciudadanos en la incidencia de la comunidad municipal o nacional, en la solución de una problemática o propuestas viables e incluso en demandas sociales y denuncias públicas, entre otros. Yo personalmente quisiera responderle a Zaira que no estamos hablando únicamente de organizaciones civiles, que sería el caso de Acción Ciudadana y un poco lo que hace el CIEN, sino que es sobre, en general, la sociedad civil desde organizaciones, pero también desde el trabajo a pie que hacen los ciudadanos. Y esto es hacia donde vamos en este último punto que tenemos en agenda, que es preguntarles a ustedes qué, dónde y cómo recomiendan a los ciudadanos, los vecinos, las personas que están buscando pedirle a su municipalidad esta rendición de cuentas, que denuncien si ellos ven que existe algún tipo de manejo anómalo de fondos locales. Quizás empezamos con usted, Ana Carolina, luego con Gaby y terminamos con el licenciado Maúl. Ana Carolina, su micrófono está apagado. Gracias. No, lo primero es decirle a los ciudadanos que denuncien. Un espacio son a los medios de comunicación, pueden ser los medios locales o los medios nacionales también, pero algo que es muy importante siempre es decirles, o sea, no me digan, dicen tal cosa, ¿qué es lo que se puede probar? ¿Qué es lo que se puede demostrar? Este puente se cayó, hay una fotografía que lo puede demostrar, mándenos la fotografía, para que nosotros también sepamos qué expertos son los que debemos de buscar, qué expertos son los que debemos de consultar. ¿Qué hacemos mucho? Nos mandan una denuncia de, mire, este chorro no funciona. Entonces le pedimos al vecino que vaya al lugar. Por lo general siempre hay colocado una valla donde dice cuál es el acuerdo, cuál es el número de enojo y todo. Y le pedimos que nos den esos datos. Y nosotros a partir de esa información comenzamos a buscar todos esos datos en Guatecompras hasta lograr encontrar cuál es la obra de la que está hablando el vecino. Entonces, mi punto es, hablen con los medios de comunicación, pero también aporten pruebas, documentos sobre los que podemos partir una investigación. Ya para algo más, con mayor profundidad, si vamos a hablar del Ministerio Público, ya es otro nivel. Y ahí la Contraloría no la recomendaría. No creo que como ciudadanos haya mayor respuesta en ese espacio. Gracias. Gaby. Sí, bueno, nosotros ya desde hace 10 años tenemos un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, que es un grupo de abogados que recibimos denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción y justamente le apoyamos al ciudadano a poder documentar el caso. Como bien decía Ana Carolina, de nada nos sirve que nos digan, es que me dijeron, sino que justamente necesitamos documentar el caso para poder trabajar en el proceso adecuado que se deba presentar a las instancias correspondientes, ya sea al Ministerio Público, a la misma municipalidad o a la misma instancia pública o la Contraloría General de Cuentas. Como bien decía Ana Carolina, la Contraloría ha sido muy señalada, especialmente en casos a nivel local,
nosotros sí recomendamos primero documentar toda la información para que el proceso vaya un poco más fuerte. Entonces nosotros tenemos una línea gratuita y la asesoría también es de manera gratuita, donde podemos asesorarlos en su denuncia de corrupción. Si me permites, puedo dar el número de teléfono. Es un poco largo, así que prepárense. Es 1-801-8111-011 y nosotros ahí atendemos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Recibimos la denuncia, le damos la asesoría legal adecuada y si es necesario continuar con el proceso, hacer solicitudes de información, nosotros le damos todo el acompañamiento para que se sienta justamente respaldado relacionado a este tipo de casos. Licenciado Maúl. Sí, yo te lo respondería en dos partes. Primero, creo que en municipios pequeños donde hay un tejido social mucho más fuerte, puede resultar mucho más fácil que la participación ciudadana pueda integrarse con la corporación municipal en los términos que hemos hablado. Cuando estamos en contextos de sociedades más abiertas, municipios más grandes, ciudades como la ciudad de Guatemala, yo creo que se complica muchísimo. Yo particularmente soy vecino de Concepción de Aldomas, el pueblito que está al lado de la Landívar, y durante todos los gobiernos de Arzú tuve un lío particular con el delegado de él para Zona 16. Y la verdad que nunca pude hacer nada a nivel individual, más que Álvaro me dijera, es que ese fulanito de tal no sirve para nada. Entonces ahí uno como ciudadano se topa en qué cambios reales puede provocar en los procesos, en los proyectos, en las actitudes de los funcionarios. Y aquí es donde creo que tienen que entrar ya los sistemas nacionales. Pongo un ejemplo que Ana Carolina mencionó, Guatecompras. Guatecompras, por de pronto, es un repositorio de información sobre adquisiciones. Pero si ustedes se preguntan, Guatecompras, ¿qué tanto está vinculado lo que ahí se queda registrado con los planes de adquisiciones de las dependencias? Porque las dependencias hacen una presupuestación en función a insumos, y en función a insumos hacen un plan de adquisiciones. Cuando uno busca esa alineación entre lo que dijeron que iban a adquirir y lo que terminaron adquiriendo, la mejor respuesta es que casi no hay nada de relación. Y cuando uno busca la forma en que planean hacer adquisiciones con lo que planificaron como resultados de desarrollo, se da uno cuenta que planifican un resultado de desarrollo y terminan haciendo adquisiciones que no tienen ninguna conexión lógica con lo que planificaron y que cuando lo compran no tienen ni siquiera relación con lo que dijeron que iban a comprar. Ahí es donde los sistemas nacionales deberían cumplir su función y obligar a que cualquier funcionario, independientemente del nivel de gobierno en que esté, interactúe, gestione dentro de sistemas de información bien definidos que lo obligan a mantener esta congruencia. Lamentablemente, hoy nos quejamos de la gestión del gobierno. No nos debería sorprender porque el gobierno no gestiona bien ni en condiciones normales. Pero el problema es que si no planificamos bien, no gestionamos bien, no podemos pedir después que hayan resultados. Entonces sí considero que una cosa es la organización comunitaria y trabajar, eso lo miro yo mucho más fácil en contextos más de mayor cercanía, en estas sociedades más amplias como la ciudad de Guatemala, que es Altenango, Mazatenango, Chimaltenango, se dificulta a nivel individual poderlo hacer. Habría que consultar a alguien más que tenga esa expertise, pero sí creería que todo esto que hablamos no se puede sin que los macrosistemas de gestión pública a nivel nacional obliguen a buenas prácticas. Gracias. Tenemos muchas preguntas relacionadas sobre cómo incentivar a los ciudadanos a exigir rendición de cuentas y a involucrarse más en estos temas que tienen que ver con política por tener que relacionarse con las municipalidades y los alcaldes. Entonces les voy a hacer la primera, que nos la hace José Omar Jiménez, que nos pregunta cómo incentivar a todos los ciudadanos a exigir rendición de cuentas por parte de nuestros funcionarios. Y agregándole un poco la pregunta de Viviana, que nos pregunta si existen estrategias para atraer a las personas jóvenes. Entonces quizás, no sé quién se siente un poco más
capacitado para responder sobre cómo incentivar y no sé si alguno de los proyectos ha trabajado específicamente con jóvenes. A ver, yo quisiera hablar, siempre que hablamos con estos temas de participación ciudadana, de presentar denuncias, de todo, la gente, yo el problema que me he encontrado siempre es que el ciudadano no quiere asumir tampoco su responsabilidad. Quiere trasladársela a un medio, a una institución, a alguien más que lo haga. Entonces, yo siempre insisto, por ejemplo, cuando me llaman y me dicen, mire, o sea, también usted haga algo, o sea, también usted haga algo. O les pregunto, ¿ya presentó usted la denuncia? ¿Ya pidió usted más información? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y me topo con que la gente no lo quiere hacer, sencillamente quiere, hágalo usted. O sea, nosotros somos responsables, sí. O sea, nosotros informamos. Pero, señores, la responsabilidad no puede solamente recaer en actores que uno conozca. Los ciudadanos tienen un compromiso, tienen una obligación también. Y eso es lo que lo que no hacen valer. Y eso y es lo que a mí me molesta. Gracias. Quizás solo antes, perdón, licenciado Maúl, es que Zaira nos explica que la pregunta no iba hacia donde la dirigí, sino que ella preguntaba más sobre lo que usted ahorita comentaba, Ana Carolina, de cómo los ciudadanos no quieren hacer la participación, sino que esperan que sea a través de organizaciones. Lo que Zaira dice es, a veces me he encontrado con algunos ciudadanos que me dicen que no participan porque para eso es cuestión de participación de organizaciones de sociedad civil. Y pienso que la idea es motivar la participación ciudadana en la auditoría social. No sé si podemos solo hablar un poquito sobre esto de cómo motivar a la gente a hacerlo también de forma personal y no solo a través de las organizaciones, y quizás luego pasar al tema de cómo incentivar a los jóvenes. Gaby, tal vez tú podrías mencionar un poco sobre esto. Bueno, particularmente sí considero que definitivamente para hacer auditoría social no se necesita una organización de sociedad civil, pero sí considero que tiene mucho más impacto tener líderes y lideresas organizadas, no necesariamente bajo una representación legal, pero si hay una comunidad organizada, va a tener mayor impacto el ejercicio de auditoría social que pueda tener, porque generalmente cuando ven a una persona particular haciendo ejercicios de auditoría social, siempre es en relación a el partido de oposición, es decir, este fulano no quedó en las elecciones pasadas y por eso es que está ahorita haciéndome solicitudes de información, por eso es que está molestando, por eso es que está haciendo aquí y allá. Entonces sí consideramos que no necesariamente tiene que estar bajo el paraguas de una organización legalmente constituida, pero sí puede existir líderes y lideresas organizados justamente haciendo auditoría social. Ahora, en relación a la participación de los jóvenes, yo les menciono digamos en esta crisis donde no podemos hacer auditoría social de manera física, no podemos hacer visitas. Los jóvenes son los que tienen mayor familiarización con la tecnología, con las redes sociales, con los portales electrónicos en general. Entonces yo creo que esta es la oportunidad en la que todos tenemos para poder involucrar a los jóvenes. No hay todavía mecanismos que los puedan involucrar en estos procesos, en estos espacios, pero sí considero que se debiera de hacer y justamente lo debemos de hacer porque en este contexto, en estas condiciones, considero que los jóvenes son los que tienen mayores posibilidades de ejercer auditoría social a través de las tecnologías de información. Licenciado Maúl, antes de que nos responda lo que usted considera necesario para incentivar a la población, quisiera saber si también pudiera abordar el tema sobre qué pasa con los ciudadanos. Esta pregunta llega de Rolando Andrés, que no tienen como prioridad la forma en la que se gestiona el municipio o el territorio, sino que están viviendo en el día a día. ¿Cómo incentivar también a estas personas? Sí, cabalmente está viendo la pregunta de Ronaldo. Mira, yo creo que hay que distinguir entre el tipo de problemas en los cuales uno va a participar como ciudadano.
Claramente hay grandes temas nacionales que requieren de un Manfredo Chocano peleándose toda la vida por las cuestiones presupuestarias, un 100 que también hemos estado tratando desde hace 30 años de mejorar cómo se presenta la información. Aquí hay muchos chavos, pero déjenme decirle que cuando empezó aquí su servidor hace 40 años con esto, hoy estamos ante un oasis de información. Antes era una cuestión verdaderamente complicada y aún así hace falta. Pero digo esto porque yo creo que todo el mundo tenemos interés en nuestra acera de nuestra casa seguro, en la cuadra en la cual vivimos también, y deberíamos tener interés por lo menos en el barrio que vivimos. Y ahí van a haber necesidades en las cuales uno pudiera trabajar con las personas que son los vecinos de uno, identificando formas de atacar los problemas concretos que se tienen. Y en la medida que exista la organización comunitaria, que se logre identificar los problemas, que se puedan estructurar de una manera que sea susceptible de ser presentado a una autoridad, se van encontrando mecanismos, quizás en cosas muy pequeñas, pero que son de vital interés. Viendo la pregunta, Ronaldo, recuerdo cuando trabajamos con los comerciantes informales de Huehuetenango. Ellos tenían un problema de delincuencia y lo que hicieron fue organizarse y buscar cuál era la mejor manera de trabajar ellos junto con la Policía Nacional para ofrecer vigilancia en el mercado. Y lo que hicieron fue un mecanismo en el cual la Asociación de Comerciantes les daba gasolina a la patrulla, les daba su refacción a los muchachos y la cosa funcionó muy bien. Aquí en la terminal tenían el mismo problema y decidieron contratar a unos sicarios que después terminaron conformándose como los ángeles guardianes, creo que se llaman, y terminaron extorsionando a los propios que los contrataron. Entonces, ahí hay dos formas de aproximarse a un problema local. Yo creo que también hay que tener una virtud para ver cómo yo desde mi metro cuadrado puedo ofrecer algo a cambio a la autoridad para resolver un problema que es de nuestro interés, pero que también es de interés de la autoridad por la razón que sea, desde ganar votos hasta de verdad llevar algún tipo de mejora a las personas que están demandando algo. Lo que sí no se puede es pretender que las municipalidades vengan a resolvernos problemas que ni siquiera nosotros somos capaces de articular y mucho menos de planificar mínimamente cómo se resuelve. Gracias, licenciado Maúl. Ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces me quiero disculpar con todas las preguntas que nos han llegado. Son todas muy buenas y quisiera pues invitarlos a todos a que las hagan hacia también nuestros invitados, porque todas creo que merecen una respuesta. Pero esta va a ser la última pregunta y me parece muy valiosa. Josué nos pregunta por Facebook, ¿qué reformas estructurales a la ley podrían sugerir para garantizar la verdadera participación en el sistema? Quizás empezamos con usted, Ana Carolina. Su diría, ¿a qué ley se refieren? Tiene un poco... Tengo la duda, por ejemplo, si hablamos de la ley de acceso a la información, hay algunos cambios que podrían darse. Una puede ser, por ejemplo, que la ley realmente tuviera más dientes para que los funcionarios acataran y la cumplieran. Solo le voy a leer la pregunta porque tiene una pequeña introducción que dice: el sistema de consejos de desarrollo descentraliza en cierta manera. Lamentablemente la ley tiene vacíos que permiten el abuso de poder de los alcaldes, gobernadores y diputados. No especifica qué ley realmente, pero quizás en la que usted se especializa, que es la ley de acceso a la información, ¿qué reformas considera? No, te digo, en ese caso sería, esa puede ser una, ponerle un poco más de dientes a la ley para que los funcionarios, o sea, la acaten. Ahora, otra cosa que es muy importante respecto a las otras organizaciones, siempre es el proceso de elección. ¿Cómo se eligen a las personas que integran cada una de estas comunidades, de estos consejos, por ejemplo? ¿Es realmente una elección de la ciudadanía o hasta dónde es la incidencia política para elegir a las personas que ocupen distintos cargos? La discusión que hay, por ejemplo, con la elección del gobernador departamental. Creo que esas son las cosas que se deberían de discutir más despacio. Siempre es la integración de todos estos consejos. Sí, me imagino que se refiere justamente a la ley de sistemas de consejos de desarrollo
Y considero que la ley particularmente es una ley bastante poderosa. Yo considero que lo que se debiera de tener son mejores sistemas de control, justamente el cumplimiento de estos sistemas de consejos de desarrollo. Digamos, cómo se involucra específicamente el gobernador, cómo se involucra específicamente el consejo municipal y la sociedad civil en general, porque, digamos, a través de la ley es donde se permite la participación de la sociedad civil, de los grupos de mujeres, de los grupos indígenas en este sistema de consejos de desarrollo. Entonces, yo creería que debieran de haber mejores mecanismos de control para que la ley pueda funcionar de mejor manera. Licenciado Maúl. Sí, mira, yo creo que este es un problema mucho más profundo que lo que estamos hablando hoy y tiene que ver con la estructuración de los gobiernos locales y el gobierno nacional, que tenemos un gobierno nacional con sus ministerios y secretarías que tienen jurisdicción sobre todo el país y luego tenemos gobiernos locales con jurisdicción sobre el municipio y en medio tenemos unas autoridades políticas que son los gobernadores que al final de cuentas no tienen el poder para hacer la articulación entre gobierno nacional y gobiernos locales. Y ahí lo que estamos perdiendo, entonces tenemos una atomización a nivel de los gobiernos locales, una fragmentación en la inversión pública a través de todo lo que hacen estos consejos, lo cual tiene sus virtudes, pero en determinados momentos deberían coordinarse las inversiones a nivel regional, incluso algunas a nivel nacional, para poder tener importantes ganancias en economías de escala y ahorros. En el municipio que estuve trabajando, tiene una comunicación muy directa con Santo Domingo, Suchitepeques. Hay que hacer un puente sobre un río. El alcalde de este municipio hizo su parte, llevó la carretera hasta el río, empezó a construir el puente, pero el alcalde del otro lado no hizo lo que le correspondía. Y entonces hoy hay que dar una vuelta de 2 horas, que pudiera ser una vuelta de 10 minutos. Entonces ahí, ¿quién obliga a que se coordinen? En el caso hondureño existe algo parecido a lo nuestro, pero hay una ley de los 70s que obliga, cuando hay proyectos de interés regional o nacional, a que se coordinen a nivel local para lograr esos proyectos de mayor escala. Siento que la pregunta que nos están haciendo en relación a los consejos de desarrollo viene a caer en un terreno en el cual hace falta ese engranaje de en medio que asocie lo nacional con lo local, y por eso muchas veces hay esas desconexiones tan grandes. Uno no entiende por qué no ejecutan todo el dinero que les dan, pero al final tampoco ellos tienen su única atracción es a través de los diputados distritales, pero la función política del diputado es diferente a la función ejecutiva que podría tener, digamos, un gobierno departamental, si tal cosa fuera viable y fuera la mejor solución para Guatemala. A pesar de que estamos sobre el tiempo, me parece importante que podamos atender una pregunta más y también pedirles que sean súper breves para que podamos terminar pronto. Esta pregunta viene de Zaira Mejía también y ella nos trae un poco hacia la coyuntura y nos dice: desde marzo hemos tenido un estado de calamidad vigente debido a la pandemia del COVID-19 que permite la fluidez en las adquisiciones públicas. ¿Cuáles mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción creen que se están implementando en los fondos municipales y qué mecanismos de auditoría social con incidencia existen actualmente? Gracias por la respuesta y por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Voy a hacer un poco de favoritismo aquí, pero yo sé que desde Ojo con mi Pisto tienen una iniciativa para poder hacer un poco de rendición de cuentas. Entonces quizás empezamos con Ana Carolina, seguimos con Hugo y terminamos con Gaby. Y esta sí es la última pregunta. Gracias. Zaira, lo que nosotros hacemos es buscar la información en Guatecompras. El asunto ahorita que tenemos con la ley y el estado de calamidad es que se cambian muchas de las normas o de las reglas que rigen normalmente Guatecompras y ahorita pueden hacer compras sin la necesidad de los plazos establecidos, los montos cambiaron. Y también la ley permite que se haga una adquisición y dan 10 días plazo para que se publiquen todos los datos. Nosotros lo que hacemos es monitorear en el sitio que está ahorita para las compras que se hacen por el estado de calamidad y vamos revisando compra por compra, qué es lo que está pasando y tratar de determinar cuáles son las prioridades de los municipios.
Hemos encontrado, por ejemplo, municipios que ahorita están comprando cosas recreativas, no necesariamente atadas con el tema de la emergencia. Y lo que hacemos es cuestionar a los alcaldes y que nos expliquen por qué han tomado tal y tal medida, de esa forma. Y lo otro es cómo usar Guatecompras. Desde Ojo con mi Pisto estamos procurando enseñar a los ciudadanos cómo utilizarlo, dónde se puede consultar. Y otra cosa, no es solamente Guatecompras el espacio, también hay otros sitios de información. Y lo que queremos es de una forma, o sea, explicar de una forma sencilla cómo se pueden utilizar y tener acceso a esa información. Gracias. Licenciado Maúl. Yo voy a hacer algo sarcástico aquí, disculpen si molesto a alguien, pero si de verdad compraran lo que fuera necesario para ser efectivos en el combate a la pandemia, yo me tragaría cuestiones de anticorrupción y de transparencia. Si de verdad lograran hacer adquisiciones que de verdad beneficien a la población. El problema es que ni una ni la otra. Y el otro problema es que son 340 municipios. Aquí realmente necesitamos un ejército de fiscalizadores que estén en tiempo real vigilando todo esto. Vigilar Guatecompras, a la madre, con lo poco amigable que son los formatos, porque son en PDFs, fotos, ni siquiera se pueden sistematizar. Miro limitado lo que se puede lograr en estos tiempos. Yo lamentablemente no tengo una respuesta. Quizás lo único que diría es que uno se debe preparar a tener un buen sistema de gestión pública para cuando viene esto. Y aquí nosotros no tenemos un buen sistema ni para la emergencia ni para tiempos normales. Entonces, en estos momentos, salvo que de verdad consiguiera uno, no sé, 10,000 muchachos o gente que estuviera ayudándolo a revisar, a uno se pudiera realmente hacer algo que tenga incidencia e impacto. Si no, se escapan, pues en Guatecompras uno anda buscando en la categoría adquisición de medicinas y se encuentra carreteras. Y entonces, y nadie fiscaliza y nadie dice nada. No sé, esa pregunta no tengo yo respuesta. Muchas gracias, licenciado Gaby. Sí, bueno, al igual que en Ojo con mi Pisto, nosotros estamos haciendo un monitoreo de las compras a través de Guatecompras y del sistema puesto a disposición por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, ha sido toda una tarea que, como decía también el licenciado Maúl, hemos necesitado de voluntarios porque es una tarea interminable. No hemos logrado llegar a ponernos al día en cuanto a tiempos y sobre todo porque nos hemos estado enfocando mucho en las compras realizadas por estado de calamidad. Pero ¿qué está pasando con las compras que las municipalidades están haciendo con el uso normal, digamos, de la ley? Nadie está revisando nada. Ellos están haciendo lo que quieren, entonces tampoco tengo respuestas y creo que no hay mecanismos de transparencia ni de acceso a la información pública en estos momentos y tampoco hay el ejército de auditores sociales que mencionaba el licenciado Maúl. Entonces sí creo que es bien importante que como sociedad civil nos podamos articular, ¿verdad? Que todos hagamos esfuerzos desde la especialización que tenemos cada uno de nosotros para que eventualmente los resultados se vean con un mayor impacto, ¿verdad? Y que no todos estemos por todos lados y que al final no vamos a lograr nada. Yo quisiera agregar como parte del equipo de Ojo con mi Pisto y que he seguido de cerca la trayectoria de Acción Ciudadana, que son dos organizaciones que están trabajando constantemente, no solo en el marco de la tragedia del COVID-19, en esto de fiscalización y de hacer más amigables portales como Guatecompras, así que yo los invitaría a todos a que se mantengan pendientes de los canales de comunicación que tienen tanto CIEN como Ojo con mi Pisto y Acción Ciudadana. Ahora, para terminar, quisiera saber si quisieran utilizar un minuto cada uno para despedirse, agregar algo que les gustaría que no quedara fuera de la conversación. Empezamos contigo, Gaby. Seguimos con Ana Carolina y terminamos con el licenciado Mauro. Un minuto cada uno. Sí, yo particularmente invito a todos los que nos están viendo a que puedan hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y de todos los portales ya mencionados para poder fiscalizar, para poder pedir información a las autoridades respecto a lo que se está haciendo. Como bien decía Ana Carolina, hay mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos de lo que está sucediendo. No es, digamos, no es justo también que solo dejen
a las organizaciones legalmente establecidas en toda esta labor. Es muy importante que cada uno de ustedes en sus comunidades, en sus vecindarios se puedan involucrar y que no sean solo espectadores a lo que está sucediendo. Al final la participación ciudadana es lo que va a hacer la diferencia en el desarrollo y pues los invito a que se puedan sumar a todos estos espacios. Ana Carolina. Yo, en realidad sería abrir el canal de comunicación con Ojo con mi Pisto. Pueden comunicar con nosotros a través de las redes o a redacción@ojoconmipisto.com y estamos para recibir estas denuncias, esta información. La norma que tenemos es que hasta que comprobemos algo lo podemos publicar. En tanto, si no, seguiremos investigando. Pero ahí está el espacio, ahí está el canal y podemos trabajar en equipo, tanto periodistas como ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Ana Carolina. Licenciado Maúl. Sí, bueno, yo como exbecario Fulbright dije que siempre iba a promover el entendimiento entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Guatemala. Y yo creo que lo más importante es tener una cultura de rendición de cuentas. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, participaba en el Parent Teachers Association de la escuela pública donde iban mis hijas, el comité de padres, y me llamó la atención que un día me invitaron, trabajamos durante toda la semana para una noche de rendición de cuentas. Dije, bueno, qué bien, vamos a rendir cuentas del presupuesto. Hicimos su pizza night, organizamos juegos, un trabajal de la grande de una semana. Cuando llega el momento, se reúnen unos 50, 60 padres, se para el presidente del Parent Teachers Association, saca su presupuesto y da cuenta de cómo se gastó $300. Entonces, cuando terminó, yo le dije, todo lo que nos hiciste trabajar por $300. Esto no tiene sentido económico. Y me dijo, si yo no rindo cuentas sobre estos 300, no me van a dar ni 50 la próxima vez que yo vaya a pedir donaciones a las tiendas del barrio. Entonces me quedó claro que como guatemalteco latino, que no me interesa mucho la cosa pública, esa rendición de cuentas al final es una cultura que uno tiene. En ese caso, y no estoy hablando de Boston, estoy hablando de Los Ángeles, donde había un montón de latinos que ya tenían tiempo de vivir en Estados Unidos. Al menos en mi comunidad, ahí en el oeste de Los Ángeles, es que centavo que recibís, centavo que rendís cuentas. No por el monto, sino porque es la forma en que se hacen las cosas. Pues a mí no me queda nada más que agradecerles a ustedes tres por el tiempo y por esta charla tan amena. Agradecerle a GEDE, a la Embajada y al Departamento de Estado de Estados Unidos por abrir este espacio para que pudiéramos hablar sobre este tema tan importante que es la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local y comunitario. Y bueno, agradecerle a las personas que pues, estuvieron atentos de todo el conversatorio. Gracias por su atención, por sus preguntas y por sus comentarios. Y me gustaría disculparme específicamente con Tirso Córdoba, que hizo 2 preguntas bastante atinadas sobre los CODEDES y los COMUDES. Espero que pueda acercarse a los canales de nuestros 3 ponentes para que se las puedan responder, porque creo que se merece una respuesta. Y ahora los invito a que todavía no se desconecten. Tenemos todavía unos cuantos anuncios que vamos a recibir de parte de Carlos García, el representante de AGEDE en esta conversación. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias Gladys. Quisiéramos solicitarle muy atentamente a todos los participantes que nos acompañen en los próximos 2 puntos. El primero, a las personas que pueden, por favor, que enciendan un ratito su cámara web, que nos podamos saludar. Vamos a tomar una foto grupal como se hace ahora en los tiempos de la pandemia. Vamos a dar unos segundos y seguidamente les queremos pedir apoyo, por favor, en la respuesta de una pequeña encuesta que vamos a estar pasando. Vamos a dar unos segundos para que puedan encender sus cámaras y que podamos saludarnos. Qué bonito verle la cara a todos. Vamos a esperar unos segundos. Se están encendiendo más cámaras. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. En este momento voy a lanzar una encuesta, por favor. Nos servirá muchísimo que nos apoyen llenándola, respondiéndola. Muchas gracias a todos por su colaboración. Agradecemos a todas y todos los asistentes de este webinar, el manejo de fondos a nivel comunitario, y además extendemos la invitación a los webinars que se realizarán todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde.
Los webinars calendarizados y la información podrán encontrarla en las páginas de Facebook de AGEDE, de State Alumni y de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos por el apoyo en la realización de estos talleres y por el soporte en la gestión de las actividades de la asociación. Y en esta ocasión especialmente al doctor Hugo Maúl, a Gladys Olmsted, a Ana Carolina Alpírez y a Gabriela Yerdi por haber compartido este momento con nuestra comunidad y por esta excelente y grata discusión. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión y construir desde el diálogo, sobre todo en esta nueva realidad condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes también. Gracias a todos por la atención. Feliz tarde.